¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos una vez más en Protagonistas. Es el nombre de este espacio que hemos habilitado aquí en Sama para conversar con hombres y mujeres que están vinculados con la vida de la Universidad Nacional de San Juan, la universidad pública que tenemos los sanjuaninos y las sanjuaninas. Protagonistas de la historia de esta universidad que está cumpliendo 50 años. Porque se destacaron en su condición de docentes o no docentes, investigadores, artistas, creadores en general. Hoy recibimos a una mujer que ha dado muchos años de su vida a la universidad, específicamente a uno de los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Docente de historia con una larga trayectoria en la docencia, hoy nos acompaña la profesora Esther Sánchez. Esther, un gusto recibirla. Muchas gracias. Hagamos un poquito de historia. Este programa se nutre... Yo historia y tuve cursos de sociología. Ajá. Muy importante, que se hizo en San Juan. Ya me va a contar de eso. Bueno. Pero quiero llevarla a los inicios de su propia historia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué diría de esa infancia? Fue una infancia que yo tuve polio. Hubieron algunas formas de cómo tratarlo a ese polio y en ese momento estaba el método de la enfermera, que no recuerdo el nombre, y el doctor Baistrocchi tenía ese método. Y lo único que hacía era gimnasia, no daba remedios, no daba absolutamente nada. Y le enseñaba a mi mamá cómo mover el pie, porque el pronóstico era que había que estar sentado en una silla toda la vida. Uh-huh. Y no. ¿Ese era el diagnóstico que le dieron? Es el diagnóstico que siempre se tenía con el polio. Uh-huh. Y bueno, ahí no, le enseñaron a mi mamá cómo había que hacer la gimnasia, y bueno. Y la decisión de mi padre, porque había distintos médicos que tenían distintas posturas, y él decidió quedarse con esa forma técnica. Así que cuando yo tenía 1 año, 2 años de vida, tomaron decisiones sumamente importantes, porque yo he podido caminar. Claro, fue determinante esa decisión. ¿Y cómo la condicionó en aquellos años que usted recuerda después? No, yo no me condicionó, no sé, porque no, uno dice lo que viví, ¿no es cierto? Si uno supiera qué es lo que hubiera vivido de lo otro, uno dice, eso no lo hice. Así que esos condicionamientos no sé si existieron o no. ¿Pero fue una infancia, digamos, feliz? Sí. Yo me gustaba jugar mucho a la payana y era muy buena payanera. Ajá. Sí. ¿Y la vocación por la historia? ¿O cómo fue ese momento cuando usted se decide, termina la secundaria y ahí? Termino la secundaria y tuve que decidir quedarme acá y dije, bueno, ¿dónde me quedo? Y decidí sobre la historia y sobre los cursos de posgrado que se han hecho de sociología. Uh-huh. ¿Quién fue determinante para esa decisión? ¿O ya le gustaba la historia? ¿O fue casualidad? ¿Cómo llegó ahí? La tomé a la decisión porque yo lo que quería era química. Uh-huh. Y en ese momento no podían mandarme a... Pero nunca las ciencias naturales siempre me han gustado, la química, todo eso. Ajá. Algo que yo quería hacerlo, pero tampoco no me rasgué las vestiduras. Claro. Había que quedarse en San Juan. ¿Qué hay en San Juan? Esto. Historia, y esto empezó historia. Y claro, y cursos de posgrado. Ajá. Y cuénteme un poco de su pasión por la lectura, por los textos, no sé, qué autores, libros preferidos, qué cosas fueron marcando el rumbo de su propia historia. Mire, hay muchos libros, tendría que mirarlos en la biblioteca. El curso de las civilizaciones, pero hay un libro que significó mucho, que es El arte de vivir en relación, de Jorge Baxenberg. Y es
cómo el ser humano se relaciona desde con el edificio, con las cosas, consigo mismo, con la voluntad, con los compañeros. Es extraordinario. Es muy importante ese libro. Uh-huh. El arte de vivir en relación. Porque vivir en relación y en comunicación es un arte. ¿Cuándo empieza a ejercer la docencia? ¿En qué circunstancias? Fue el 18 de agosto de 1965. Y bueno, ahí ingresé al colegio y de ahí no salí. Y ahí se quedó. Claro, y fue un colegio como todo colegio que tiene en el artículo, lo traigo para leerlo, porque es lo que le da vida al colegio y le da siempre presencia. Porque dice, se fundó para impartir enseñanza con fines de experimentación, de innovación pedagógica o de práctica profesional docente. O sea que uno siempre tiene que estar al día. Es un colegio que tiene un sistema de evaluación cualitativo que es sumamente importante. Se abandonaron las bolillas, como decía Rosita Collado, los bolilleros. Hay que armar un programa con el tema de 5 o 6 unidades que tienen que estar perfectamente relacionadas y tienen que desembocar en lo que se llama pruebas integrativas. Uh-huh. ¿No es cierto? Y el alumno, cuando rinde la prueba integrativa. Y si no la aprueba, va a recuperar, no está aplazado. Uh-huh. ¿Y qué recuerda de esos años? Digo, a propósito del modelo, de esto de estar innovando, ¿cómo eran las reuniones? ¿Cómo se pensaba en sentido crítico el proyecto institucional de la escuela? Mire, fue un proyecto que yo recién me iniciaba, pero fue un grupo de profesores muy grande, porque a nosotros no cobramos hasta el próximo año. Pero trabajaron dijimos, un año trabajamos sin pago. Todo el grupo, yo estaba integrante del grupo, siempre ha habido gente que le ha sabido poner empeño, circunstancias de vida, y bueno, porque decíamos, si nosotros nos vamos ahora, los alumnos pierden todo. Nos quedamos y se pagó todo, se siguió funcionando. Uh-huh. El sistema de ingreso, ¿crees que es posible mejorarlo? Digo esto porque es un tema de debate también histórico. Me acuerdo haber conversado esto con Rosita Collado sobre... Nosotros tenemos hemos tenido inscripción de 1.500 alumnos, de manera que hay gente que no puede entrar. Uh-huh. ¿Se da cuenta? Entonces hay que hacer una evaluación que permita hacer un ordenamiento para hacer la elección. Está bien, usted adhiere a esa posición de sostener el mérito, digamos, el orden de mérito. Claro, porque no sé de qué otra manera puede ser. Uh-huh. El sorteo está muy, muy criticado legalmente, uh-huh, porque no quieren someter a una situación de suerte, porque un sorteo es una suerte, el porvenir o el devenir de un ser humano. Uh-huh. Usted lleva ya un tiempo de jubilada, muy poquito, pero lleva un tiempo de jubilada. Sí, apenas una semana. La pone en el lugar de mirar desde otra perspectiva el proyecto educativo de esa institución, del Colegio Central y del resto del sistema, digamos, educativo en general. Estamos en un momento bien complejo de transición. Hoy las tecnologías son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Cómo está impactando en la escuela? ¿Está en crisis las instituciones históricas, incluida la escuela? Sí. ¿Cómo lo ha visto eso desde adentro? ¿Cómo lo ve desde afuera? ¿Qué mirada tiene? Nosotros tenemos que asimilar todo lo que significa ese progreso, esa dimensión, porque es otro mundo. Con la técnica hemos salido al espacio, con la técnica. ¿Y cuál es el peligro que se corre en este momento? Que el ser humano se automatice. Entonces hay que saber regular, ¿no es cierto?, lo que significa el uso de eso,
la importancia, la verificación del conocimiento que a veces da porque no todo lo que usted saca es verídico. Uh-huh. Hay dimensiones que no son, que responden a gustos, que responden a determinados intereses, entonces hay que saber ver eso. En el adolescente es muy importante la educación cara a cara. Es muy, muy, muy importante. Nosotros pasamos casi un año donde los chicos lo hacíamos virtual y cuando volvieron les costó el grupo A con el grupo B asimilar. El adolescente necesita tener el compañero, hablar, tocarlo, hacerle chistes. Esa educación cara a cara la necesita. ¿Es irreemplazable con la tecnología? Yo creo que sí. Uh-huh. La tecnología, nosotros tenemos que educar de manera que la tecnología nos sirva a nosotros, uh-huh, no que nosotros sirvamos a la tecnología. ¿Ese fue un aprendizaje que dejó la pandemia? Yo creo que sí. Nosotros lo veníamos trabajando en el año 2000. Esa idea, porque eso se venía y se vino y se instaló. Uh-huh. ¿Cómo imagina el futuro de la escuela a propósito de Y yo creo que tiene que seguir este artículo que le dio Cabal. Uh-huh. Tiene que impartir enseñanza con fines de experimentación, de innovación pedagógica, porque van a haber innovaciones pedagógicas, ¿no es cierto?, o de práctica profesional docente. Tiene que seguir esto, que no sé quién lo ideó, no sé si Antonia Moncho Intricado, que da la resolución, que da la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, y que por eso ellos justifican por qué están creando un colegio de nivel medio, para impartir enseñanza con fines de experimentación, uh-huh, de innovación pedagógica o de práctica profesional docente. Lo he traído escrito porque lo quiero decir como es. Esther, ¿y qué rol cumple ahí el docente en el marco de lo que usted imagina como desafíos para la escuela? El docente es muy importante. Por supuesto, no es el docente que impone situaciones, es el docente que acompaña, es el docente que presenta el conocimiento, que ve cómo lo puede ver, cómo lo puede analizar, dónde lo lleva. Yo creo que el movimiento docente, es decir, los docentes siguen teniendo importancia. Uh-huh. Por ahí hay expectativas de que no, que la docencia, esto, pero los vamos a materializar totalmente. Y tenemos que aprender a ver que cuando iniciamos la adolescencia, es decir, nosotros empezamos a adolecer algo, pero esa adolescencia la tenemos toda la vida, hasta que nos morimos. Pero el proceso de la adolescencia lo tenemos todo, uh-huh, en una forma o en otra. Uh-huh. Vuelvo a preguntarle por su propia historia en la escuela. ¿Qué recuerdos le vienen si le pregunto por los momentos más difíciles que le tocó vivir en la conducción del colegio? Sí, hubieron muchos. Primero porque nosotros hemos sostenido siempre la escuela pública, una escuela pública en donde el hijo del profesional, el hijo del empresario, del obrero, de todo, estén y puedan actuar en forma conjunta. Y lo hemos logrado. Cuando empezó a ubicarse este colegio, venían los alumnos que habían dejado en distintas escuelas, había una escuela que dejaba alumnos, y venía
un grupo de gente que quería hacer, esto es un plan nuevo, explíquenos. Entonces Rosita me decía, explíqueles el plan. Entonces fue gente atraída por el plan y fue gente que había vacante, entremos a esta escuela, pues si no te quedas en la calle. No tenía dónde ir, claro. Ah, claro. Y bueno, y aprendieron a convivir. Aprendieron no voy a dar nombres, pero aprendieron a convivir. Aprendieron a actuar. Aprendieron a relacionarse. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que tenemos que sostener. Está bien. ¿Y de los momentos felices? Han habido muchos, por supuesto. ¿Alguno que en particular que recuerde? Sí, hay varios que no se me ubican en este momento, pero muchos. ¿Con compañeros docentes? ¿Con alumnos? Con alumnos. ¿No? A mí me emocionó mucho, no es tan viejo, el saludo de todos los alumnos, los del piso alto y del piso bajo, el viernes pasado. Realmente me emocionó mucho. Fue el día en que usted se retiró, el último día de trabajo. Exacto, el último día de trabajo. ¿Y cómo le gustaría que la recuerden, Esther, cuando pase el tiempo y se hable de usted, de aquella directora que estuvo 35 años y un poco más en la escuela? La verdad que si hay necesidad de recordar algo, vale la pena. Pero si no, mejor que se olvide. ¿Se da cuenta? Está bien. ¿Algo que quiera dejar dicho en esta entrevista, Esther? No, yo agradezco a todas las gestiones, porque he estado desde la gestión, desde el bono hasta la actual, donde han habido muchísimos inconvenientes y de alguna manera las gestiones siempre, de alguna manera, han tenido presencia, han sabido apoyar, han sabido... Alguna vez hasta nos criticaron porque hacíamos limpiar el aula de lo que enseñaba, colocaban las gomas de mascar y los chicos se tenían que ir. Y todas las gestiones en ese sentido han sabido responder y yo les agradezco inmensamente. Lo primero que puse en la renuncia fue eso, el agradecimiento a todas las gestiones. Esther, gracias por acompañarnos en esta entrevista y gracias por todos sus años de trabajo en la universidad pública y en el Colegio Central Universitario particularmente. Claro. Gracias. Gracias. Y yo tengo que agradecer también la participación y las posibilidades que se han ido dando a medida que uno ha ido viviendo todo eso. Gracias. Gracias a ustedes.